Sagitario fue el último en caer, pero también fue el primero en levantarse. Y no fue casualidad. En lo más profundo de su alma habita un fuego que no conoce límites, una llama eterna que ni la derrota más aplastante puede extinguir. Cuando todo parecía perdido, cuando el horizonte se oscurecía con nubes de desesperanza y las fuerzas del mundo parecían aplastarlo, Sagitario no se rindió. Cayó, sí, como caen los más grandes, con el estruendo de quien lo ha dado todo. Pero incluso mientras tocaba fondo, su mirada seguía clavada en el cielo. Nació con una misión, con una flecha en el alma que apunta siempre hacia lo alto. Su espíritu no es uno que se quiebre, sino uno que se templa en la adversidad. Cuando otros abandonan, él se reconstruye. Cuando otros dudan, él cree. No porque sea ingenuo, sino porque su fe es un acto de rebeldía ante la derrota. Sagitario no se deja arrastrar por el lamento, no se queda a vivir en el polvo de la caída. Sabe que en cada ruina hay un templo por construir, que en cada noche oscura hay una promesa de amanecer. Por eso fue el primero en levantarse. Se alzó con heridas, con cicatrices como medallas, con el rostro sucio pero con los ojos brillando como antorchas. No buscaba venganza, buscaba propósito. No volvió para arrastrar a los demás hacia su dolor, volvió para inspirar. Y mientras el mundo aún dudaba, él ya avanzaba. Cada paso que daba era un acto de fe, una declaración de que nada ni nadie puede detener a quien ha despertado su poder interior. Sagitario representa la voluntad indomable, la búsqueda de sentido más allá de la caída, la convicción de que la vida es una aventura que vale la pena vivir, incluso con el alma rota. Su filosofía es la del guerrero que ama la libertad más que la seguridad, que prefiere errar 1000 veces antes que quedarse estancado. Su fuerza no viene solo del cuerpo, sino del fuego de su visión. Porque donde otros ven final, él ve comienzo. Donde otros ven ruina, él ve campo fértil. Por eso su resurgir es leyenda. Y no lo hace en silencio. Sagitario se levanta y se hace notar, porque no vino al mundo a pasar desapercibido. Su risa resuena incluso en la tormenta, su palabra reconforta, su energía contagia. Es el faro en medio de la confusión, la voz que grita si se puede cuando todos callan. Nunca olvida quién fue, pero tampoco se encadena a ello. Cada caída lo hace más sabio, cada tropiezo lo conecta más con la verdad de su espíritu. Porque él no teme aprender, no teme transformarse. Es el viajero eterno, el buscador de la verdad, el arquero que siempre tiene una nueva meta en la mira. No volvió a ser el mismo después de caer. Volvió más fuerte, más consciente, más comprometido con su destino. Sagitario no se conforma con sobrevivir, él vino a conquistar su propia libertad, a escribir una historia que valga la pena ser contada. Y por eso se levanta una y otra vez. Porque sabe que su fuego interior es más grande que cualquier oscuridad. Porque dentro de él vive una verdad que lo impulsa, que el que cae y se levanta con coraje, nunca fue realmente vencido. Así es Sagitario. El último en caer. El primero en levantarse. El eterno renacido. El guerrero que no se quiebra, el alma que nunca se detiene, el fuego que siempre vuelve a arder. En el corazón de Sagitario habita una fuerza ancestral que lo conecta con algo más grande que él mismo, algo que no siempre puede explicarse con palabras pero que lo guía con certeza a través de la niebla de la incertidumbre. Su capacidad para levantarse no nace solo del orgullo ni de la terquedad, sino de una profunda comprensión de que cada experiencia, incluso el dolor más devastador, encierra una lección sagrada. Sagitario no huye del aprendizaje, lo abraza con el alma abierta, incluso cuando arde. Tiene la sabiduría del explorador espiritual que entiende que la vida no se trata de llegar a una meta, sino de caminar, de avanzar, de descubrirse a sí mismo en cada paso. En ese camino, cada caída se convierte en una iniciación, en un portal que lo transforma. La resiliencia de Sagitario es diferente a la de otros signos porque está profundamente entrelazada con su visión del mundo. No solo quiere sanar para sentirse mejor, quiere entender para elevarse. Hay una filosofía interna que lo sostiene, una necesidad de comprender el porqué de las cosas, incluso en el sufrimiento. Y cuando lo comprende, algo cambia para siempre. No vuelve al punto de partida. Su levantarse no es simplemente una restauración del estado anterior, es una evolución. Cada crisis lo lleva más lejos. Cada duelo lo hace más libre. En su caída, Sagitario se despoja de ilusiones, de apegos innecesarios, de creencias caducas.
Y en su ascenso, emerge más auténtico, más poderoso, más conectado con su esencia. Aunque a menudo se le conoce por su energía vibrante, su alegría contagiosa y su optimismo natural, pocos entienden que esos dones han sido forjados en la adversidad. Su alegría no es superficial, es una decisión profunda. Elegir la luz después de haber conocido la sombra es el acto más valiente de todos. Sagitario ha sentido la desolación, la pérdida, la confusión, pero ha elegido no quedarse ahí. Ha elegido creer. Y ese creer es revolucionario. Es una forma de rebelión contra todo lo que intenta apagar su fuego. Es su forma de decirle al universo, aún estoy aquí, aún tengo propósito, aún tengo flechas por lanzar. Y esa fe se convierte en guía no solo para él, sino para los que lo rodean. Porque Sagitario no se levanta en silencio ni en soledad. Tiene el poder de inspirar con su ejemplo. Su historia de superación se convierte en un faro para quienes han perdido el rumbo. Su presencia es un recordatorio de que siempre es posible volver a empezar. No necesita discursos para motivar, su vida es la prueba viviente de que la libertad interior no muere, solo duerme, y él sabe cómo despertarla. La libertad, ese principio sagrado para Sagitario, es parte esencial de su proceso de resurgimiento. Cuando cae, no cae encadenado a lo que fue. Su alma es libre incluso en el suelo. Por eso puede reinventarse. Por eso puede levantarse con una nueva forma, con nuevas metas, con una mirada fresca y abierta al futuro. No se aferra a lo que perdió, porque sabe que la vida siempre le reserva nuevos paisajes, nuevas aventuras, nuevos desafíos por conquistar. Tiene una confianza casi mística en el destino, una creencia inquebrantable de que todo tiene un sentido, incluso si aún no puede verlo. Y esa confianza lo impulsa más allá del miedo. Hay una llama profética en Sagitario. Puede anticipar el renacer antes de que el fuego empiece a arder. Puede ver un horizonte nuevo incluso cuando los escombros aún humean. Esa visión lo convierte en arquitecto de realidades. Mientras otros reconstruyen desde la nostalgia, él construye desde la visión. No quiere volver a lo que fue. Quiere llegar a lo que aún no ha nacido. Su impulso no es solo personal, es expansivo. Quiere crecer, y en su crecimiento, eleva a quienes lo acompañan. Tiene el don de llevar a otros consigo, de hacerlos parte del viaje, de empujar a los rezagados con una sonrisa, una broma, una palabra de aliento dicha en el momento exacto. Sagitario también posee un sentido de justicia que lo fortalece cuando todo parece desmoronarse. No se levanta solo por sí mismo, se levanta por la verdad, por los ideales en los que cree, por todo aquello que considera sagrado. Es un defensor del espíritu humano, un protector de la libertad de pensamiento, un guerrero filosófico que no puede ser doblegado por el cinismo. Puede caer, sí, pero no pierde su fuego moral. No pierde su capacidad de indignarse ante la injusticia ni su deseo de cambiar el mundo con su forma de ser. Esa pasión por la verdad lo convierte en un símbolo de renacimiento con propósito. Incluso en los momentos de soledad, cuando siente que el mundo no lo comprende, cuando sus ideas parecen demasiado grandes para la realidad que lo rodea, Sagitario no se desvanece. Se repliega, sí, medita, cuestiona, atraviesa noches oscuras del alma. Pero al final, emerge con una nueva filosofía, una nueva brújula interna, un nuevo sentido de dirección. Y cuando vuelve a alzar la cabeza, lo hace con la mirada de quien ha recorrido el inframundo y ha regresado con tesoros ocultos. No todos lo notan de inmediato. Pero basta con observar su andar, su forma de hablar, la profundidad de su risa, para entender que hay en él algo inmortal. Sagitario es también el guardián del futuro. Siempre está mirando más allá del presente. Y cuando se levanta, lo hace con la fuerza de quien sabe que lo mejor aún está por venir. No importa lo que haya perdido, no importa cuán dura fue la caída. Él no se define por sus heridas, sino por su visión. Por eso nadie puede retenerlo en el pasado. Por eso siempre se escapa de las cadenas del dolor. Porque el futuro lo llama. Y él responde. Así, Sagitario sigue adelante, como un fuego que no se extingue, como un espíritu que no se rinde, como una flecha que, incluso después de haber sido quebrada, encuentra el modo de volver a volar. Porque en su esencia más pura, Sagitario es esperanza encarnada. Es la promesa de que siempre se puede volver a empezar. Y esa promesa no la guarda para sí. La irradia. La comparte.
La convierte en inspiración viva para todos aquellos que alguna vez también cayeron, y aún no saben que pueden levantarse. El resurgir de Sagitario no es un simple acto de fuerza ni un arranque de voluntad momentánea, es un renacimiento profundamente conectado con su esencia mística, con ese llamado interno que lo impulsa a evolucionar constantemente. Este signo pertenece al elemento fuego, sí, pero es un fuego que no solo quema y destruye, es un fuego que ilumina, que guía, que transforma. El fuego de Sagitario es el del viajero que camina por desiertos y montañas en busca de un significado más allá de lo visible. Cuando cae, su alma no se desvanece, sino que se interna en las profundidades de lo invisible, donde busca respuestas que trascienden la lógica común. Su caída no es un final, es un retiro sagrado. Es el descenso necesario para encontrar una verdad más amplia, más elevada. Pocos entienden el nivel de expansión interna que Sagitario experimenta cuando todo se desmorona. Mientras otros luchan por reconstruir lo externo, él se dedica a reinventar lo interno. Revisa sus creencias, se cuestiona sus filosofías, interroga al universo, se sumerge en su propia oscuridad con la valentía del que no teme encontrarse con su sombra. Y es allí, en ese silencio cósmico donde todo parece perdido, donde Sagitario encuentra una nueva chispa. Una chispa que no proviene de lo que tiene, sino de lo que es. Porque en el fondo, Sagitario sabe que es más que sus logros, más que sus títulos, más que su historia. Su identidad está tejida en la fibra misma del alma que no se rinde. El sentido de expansión que define a Sagitario también es espiritual. Siempre está buscando crecer, pero no solo en lo material o en lo intelectual, sino en lo trascendental. Su necesidad de levantarse no responde únicamente a una cuestión de orgullo o de superación personal, sino a una necesidad más grande, la de cumplir con su propósito. Hay en él un compromiso silencioso con su destino, una especie de pacto invisible con la vida, como si supiera desde el inicio que vino a inspirar, a encender antorchas en la oscuridad, a abrir caminos donde otros no ven salida. Por eso no puede permanecer caído. Porque su alma no le permite rendirse. Porque hay misiones que solo él puede cumplir. En sus momentos de reconstrucción, Sagitario se convierte en alquimista de su propia existencia. Transforma el dolor en sabiduría, la pérdida en oportunidad, la tristeza en impulso. Pero no lo hace con frialdad ni desapego, lo hace desde una comprensión profunda de que cada experiencia tiene una razón de ser. Su mirada no se queda fija en la herida, sino que busca el para qué. Y cuando encuentra ese para qué, todo cobra sentido. Y entonces se levanta no solo más fuerte, sino más sabio, más compasivo, más completo. Un aspecto profundamente humano de Sagitario, que a menudo se pasa por alto, es su capacidad de perdón. Puede haber sido herido, traicionado, juzgado o incluso olvidado. Y sin embargo, cuando renace, no carga el veneno del rencor. Su espíritu libre necesita soltar, necesita dejar ir, porque sabe que no puede volar llevando peso muerto. Su perdón no siempre es inmediato, pero es real. Porque comprende que el resentimiento lo ata, y Sagitario no nació para vivir atado. Su naturaleza lo empuja a vivir liviano, a moverse con agilidad por los territorios emocionales, mentales y espirituales. Por eso, cuando se levanta, lo hace limpio, sin cadenas, con el corazón renovado. En el plano emocional, Sagitario no siempre ha sido comprendido. Su manera de sentir es profunda pero a la vez libre. Ama intensamente, pero no desde la necesidad, sino desde la elección. Cuando cae, también puede hacerlo por amor, por haber entregado su alma a una causa, a una persona, a un ideal. Pero incluso en eso, su resurrección es inspiradora. Aprende a amar con más sabiduría, con más autenticidad. Su caída no lo vuelve cínico, lo vuelve más real. No deja de creer en el amor, sino que empieza a creer en un amor más sano, más consciente, más alineado con su verdad. Y eso también lo convierte en un guía para otros corazones que han sido heridos. La relación de Sagitario con el tiempo también es única. No vive atrapado en el pasado, y aunque planea el futuro, no se obsesiona con controlarlo. Su caída, por tanto, no se convierte en un ancla, sino en una estación de paso. Aprende lo que necesita aprender y sigue adelante. No le teme al cambio, lo busca. Su alma nómada no se aferra a estructuras ni zonas de confort. Por eso, cuando renace, muchas veces lo hace desde lugares totalmente nuevos. Puede cambiar de ciudad, de entorno, de camino profesional o de filosofía de vida,
sin miedo, porque sabe que su hogar está dentro de él. Su verdadera estabilidad no viene de lo externo, sino de la conexión que tiene con su fuego interior. Y aunque parezca indomable, aunque su espíritu parezca inalcanzable, hay una humildad profunda en Sagitario. Sabe reírse de sí mismo, sabe reconocer cuando se equivocó, sabe aceptar que no lo sabe todo. Esa humildad le permite crecer sin volverse arrogante. Le permite aprender incluso de aquellos que piensan distinto. Le permite levantarse con los pies en la tierra, sin perder su grandeza, pero también sin olvidar que todos estamos aprendiendo a vivir. Sagitario no compite con los demás, compite con sus propias limitaciones. Quiere superarse a sí mismo, no para demostrar nada, sino porque siente en su alma que está llamado a más. Esa llamada a la grandeza, sin embargo, no es egoísta. Sagitario sabe que su luz no es solo para él. Que su capacidad de renacer, de inspirar, de alentar, es un servicio. Por eso muchas veces se convierte en mentor, en guía, en maestro sin buscarlo. Su historia, su forma de vivir, su forma de levantarse, ya son enseñanza. Su manera de mirar la vida como una aventura infinita contagia a quienes se han rendido. Su forma de hablar del futuro con pasión y esperanza enciende llamas en almas apagadas. Sagitario no busca seguidores, pero termina dejando huellas tan profundas que otros inevitablemente lo siguen. Y quizás lo más admirable de Sagitario es que, después de todo, después de caer, de doler, de sanar y de volver a empezar, sigue siendo el mismo. No se endurece. No se vuelve frío. No se encierra. Sigue riendo. Sigue soñando. Sigue creyendo que la vida, con todo y sus golpes, sigue siendo maravillosa. Sigue mirando el cielo y lanzando flechas, no para escapar, sino para alcanzar. Porque Sagitario no se detiene. Su alma fue hecha para moverse, para crecer, para volar. Y por eso, cada vez que cae, no importa cuán profunda sea la caída, siempre, inevitablemente, vuelve a levantarse. Y cuando lo hace, el mundo cambia un poco a su alrededor, porque la presencia de Sagitario es una prueba viviente de que el espíritu humano, cuando está encendido por una visión verdadera, es absolutamente imparable. Sagitario encarna una dimensión pocas veces explorada de la fuerza humana, la unión entre la verdad interior y la expansión sin fronteras. No solo se trata de un signo que cae y se levanta con determinación, sino de una conciencia que evoluciona a través de cada experiencia, haciendo de la transformación un estilo de vida. Lo que distingue a Sagitario en sus momentos de oscuridad no es la ausencia de miedo, sino la forma en que dialoga con él. Sagitario no ignora sus temores, los enfrenta con la mirada firme del que sabe que el coraje no es evitar el dolor, sino atravesarlo con sentido. En el núcleo mismo de su ser existe un impulso indetenible hacia la autenticidad. Sagitario no puede vivir una vida prestada, no puede aceptar verdades impuestas, no puede permanecer mucho tiempo en lugares donde su alma no respira. Esta necesidad de verdad no solo lo hace cuestionar lo externo, sino también lo interno. Cuando cae, lo hace muchas veces porque ha dejado de ser fiel a sí mismo, porque algo en su camino se ha desviado de su esencia. Su renacimiento entonces no es solo físico o emocional, es una recuperación de su voz, de su visión, de su fuego interno. Vuelve a sí mismo como quien vuelve a casa después de haberse perdido en el mundo. La búsqueda de libertad de Sagitario va más allá de la independencia superficial. Para él, la libertad verdadera es aquella que se conquista internamente. Es la capacidad de ser uno mismo sin pedir permiso, de actuar desde el alma y no desde el miedo, de elegir con conciencia y no por obligación. Por eso, cuando se levanta, lo hace más libre. Ha soltado cargas, ha roto cadenas invisibles, ha elegido su camino con una claridad renovada. Esta libertad, sin embargo, no es indiferente ni egoísta. Es una libertad luminosa, que invita a otros a liberarse también. Sagitario no quiere ataduras, ni propias ni ajenas. Por eso no controla, no manipula, no retiene. Ama desde la amplitud, comparte desde la abundancia, guía desde el ejemplo. Un aspecto poco explorado es su relación con la soledad. Aunque es social, aventurero, generoso y muchas veces el alma de cualquier grupo, Sagitario conoce el valor del silencio. En sus momentos más profundos, se retira del ruido del mundo para escuchar su propia brújula interna. Es en esa soledad donde se encuentra con sus verdades más incómodas, donde se confronta sin máscaras, donde medita sobre el rumbo de su vida.
Y en esos espacios sagrados, renace. No le teme al aislamiento temporal, porque sabe que después de cada silencio emerge con más fuerza, con más claridad, con más luz. Su soledad no es vacío, es un crisol donde su esencia se purifica. Sagitario es también un sembrador de ideas. No solo vive su propia expansión, sino que constantemente planta semillas en las mentes y corazones de los demás. Tiene el don de despertar en otros una inquietud vital, un deseo de descubrir, de aprender, de cuestionar. En sus momentos de ascenso, se convierte en una especie de catalizador espiritual. Con sus palabras, su energía, su manera de vivir, provoca un cambio invisible pero profundo en quienes lo rodean. Muchas veces no se da cuenta del impacto que tiene, porque actúa con naturalidad, sin pretensiones. Pero aquellos que lo han conocido después de una caída notan la diferencia. Sagitario no solo ha vuelto iluminado. Y su luz no se guarda, se reparte. Hay también en él una capacidad poco comprendida de integrar opuestos. Aunque es un signo regido por el fuego y el movimiento, hay en su interior una sabiduría que abraza la paradoja. Puede ser profundamente racional y profundamente intuitivo al mismo tiempo. Puede vivir el presente con intensidad y aún así planificar el futuro con visión. Puede sentirse herido y, al mismo tiempo, sostener a otros. Puede estar en crisis y, aún así, contagiar esperanza. Esta dualidad no es confusión, es expansión. Sagitario no vive en compartimentos estancos, vive en totalidad. No fragmenta su experiencia, la integra, la acepta, la transforma. Otra faceta que muchas veces pasa desapercibida es su relación con la naturaleza y el cosmos. Sagitario siente, aunque no siempre lo exprese, una conexión profunda con el universo. El cielo estrellado lo inspira. Los grandes paisajes le recuerdan su verdadera dimensión. El mar, las montañas, los desiertos, todos son espejos que reflejan su alma infinita. Cuando cae, a menudo encuentra consuelo en la tierra, en el viento, en el fuego y en el agua. Los elementos lo restauran, lo limpian, lo reordenan. Su espiritualidad no siempre se expresa a través de doctrinas o religiones, sino a través de la conexión viva con lo sagrado en lo cotidiano. Y esa espiritualidad lo sostiene en sus momentos más oscuros. En la caída, Sagitario a veces puede experimentar una especie de pérdida de fe. Puede sentir que sus ideales fueron traicionados, que sus esfuerzos fueron en vano, que su visión fue demasiado utópica. Puede sentir que el mundo no está preparado para su fuego. Y sin embargo, incluso en ese desencanto, algo dentro de él no se apaga. Tal vez se repliegue, tal vez guarde silencio, tal vez dude de todo durante un tiempo. Pero hay una chispa que permanece. Y tarde o temprano, esa chispa vuelve a crecer. No por imposición, sino por naturaleza. Porque Sagitario no sabe vivir en la sombra. Porque su alma, incluso herida, sigue buscando la luz. Y cuando la encuentra de nuevo, renace como el sol después de una larga noche. En el fondo, su historia no es solo la de un individuo que se cae y se levanta. Es la historia de una llama eterna que cambia de forma, pero nunca se extingue. Es la historia de una conciencia que no se rinde a la mediocridad, que no se acomoda al dolor, que no permite que las heridas se conviertan en jaulas. Es la historia de un espíritu que vino al mundo a dejar huella, no a ser espectador. Sagitario no se conforma con existir, vino a vivir, a arder, a volar. Y cada vez que lo hace, el mundo se vuelve un poco más grande, un poco más libre, un poco más verdadero. Porque donde está Sagitario, siempre hay un horizonte esperanzador, siempre hay una promesa de futuro, siempre hay una historia que aún vale la pena contar. Sagitario no solo es el signo que cae y se levanta, es el signo que aprende a volar de nuevo con alas nuevas cada vez que vuelve del abismo. Su espíritu no se conforma con levantarse igual, no le basta con reconstruir lo que tenía antes, necesita reinventarse desde otro lugar, más elevado, más sabio, más libre. Esta necesidad constante de superación no está motivada por la competencia ni por la ambición vacía, sino por una inquietud interior que lo empuja a trascender sus propios límites. Es una pulsión casi divina que lo lleva a explorar siempre lo que hay más allá, más profundo, más alto. En este impulso vital se esconde uno de los rasgos más olvidados de Sagitario, su capacidad para vivir múltiples vidas dentro de una sola existencia. Cada caída para Sagitario no es una interrupción del camino, sino la señal de que es hora de comenzar una nueva etapa. No vive aferrado a lo que fue.
Tiene una habilidad asombrosa para cerrar ciclos con dignidad, aunque le duela, aunque tenga que dejar atrás lugares, personas, hábitos o certezas. Es capaz de soltar con una mezcla de melancolía y determinación, porque entiende que el pasado fue un maestro, pero no un destino. Esta sabiduría para decir adiós, para dejar ir con gratitud, lo convierte en un viajero de la existencia. No un turista emocional que evade el dolor, sino un caminante del alma que sabe que cada final es una puerta hacia algo más vasto. Sagitario también posee un sentido del humor que no solo es parte de su encanto, sino una estrategia de supervivencia. Puede estar en medio de una tormenta y encontrar la forma de reír, de hacer reír, de alivianar el peso con una mirada distinta. Este humor no es una máscara superficial, es una forma de ver la vida desde la amplitud, desde una perspectiva donde incluso el caos tiene belleza, donde el error es parte del arte de vivir. Esa risa que comparte, incluso cuando aún está herido, es una medicina para él y para los demás. Es un acto de generosidad espiritual, una forma de decir que aún en el dolor hay espacio para la esperanza. Su vínculo con la verdad es otro aspecto profundo que se manifiesta tanto en la caída como en el ascenso. Sagitario es un buscador de sentido, y no se conforma con respuestas prefabricadas. Necesita entender, descubrir, conectar los puntos invisibles. En los momentos más difíciles, esa necesidad se intensifica. Puede leer, estudiar, filosofar, meditar, hablar con el universo, cuestionarlo todo, incluso su propia existencia. Pero no se pierde en el nihilismo. Aun cuando todo se desmorona, su alma sigue lanzando preguntas al cielo con la certeza de que algo responderá. Y esa fe en el significado, en la revelación, en la posibilidad de comprender, es lo que lo mantiene de pie. Porque para Sagitario, saber quién es y por qué está aquí no es un lujo, es una necesidad vital. También posee una profunda vocación de puente. Puede conectar culturas, lenguajes, mundos internos y externos, sin perder su centro. Tiene la capacidad de comprender al otro sin dejar de ser él. Esta habilidad para convivir con la diferencia, para aceptar otras verdades sin amenazar la suya, lo convierte en un agente natural de integración. Cuando se levanta, muchas veces lo hace con un nuevo entendimiento que le permite ser guía de quienes aún están en proceso de caída o de transformación. Su experiencia lo convierte en un faro, aunque él nunca lo busque desde el ego. Simplemente irradia una fuerza que inspira. La resiliencia de Sagitario también está marcada por su sentido de propósito. No se levanta solo para volver a estar bien, se levanta porque siente que tiene una misión que aún no ha cumplido. Esta misión puede no estar definida en términos concretos, pero su alma la siente con una claridad que trasciende las palabras. Es un llamado interno que lo empuja a seguir creando, enseñando, explorando, compartiendo. En cada nuevo ciclo, Sagitario se vuelve un poco más sabio, un poco más compasivo, un poco más certero. Y su caminar se vuelve menos impulsivo y más consciente, sin perder la pasión que lo caracteriza. El dolor, cuando lo atraviesa, lo lleva a despertar virtudes que antes estaban latentes. Puede descubrir su capacidad de sanar a otros, su sensibilidad profunda, su capacidad de sostener, de acompañar, de escuchar. Aunque su naturaleza es expansiva, cuando toca fondo se ve obligado a mirar hacia adentro. Y es ahí donde encuentra tesoros que antes no necesitaba, pero que ahora se revelan indispensables. Su sabiduría se vuelve más encarnada, más humana, menos teórica y más vivida. Su energía, antes impetuosa, se vuelve también más templada, más selectiva. Empieza a distinguir mejor qué merece su fuego y qué no. Otra faceta poderosa de Sagitario es su fe en la humanidad, incluso cuando ésta le ha fallado. No se convierte en cínico ni en distante. Aprende, sí, pero no se endurece. Su corazón sigue abierto, aunque con más discernimiento. No cierra la puerta al amor, a la amistad, a la conexión. Porque sabe que parte de su poder reside en seguir creyendo. Cree en los comienzos, en las segundas oportunidades, en la capacidad del ser humano para redimirse. Y esa fe lo convierte en un curador del alma colectiva. No necesita prometerlo, su forma de estar, de vivir, de mirar, ya lleva en sí un mensaje de redención. Incluso en su andar solitario, Sagitario es compañía. Su energía deja huella, su fuego enciende a otros, su ejemplo se multiplica. Su sola presencia transmite la certeza de que se puede volver a empezar, sin miedo, sin vergüenza, sin culpa. Que caer no es fracasar, sino parte del viaje.
Que rendirse por completo solo tiene sentido si es para renacer con más fuerza, más verdad y más propósito. Sagitario encarna la esencia de lo indomable, no como acto de rebeldía, sino como expresión auténtica de una libertad interior que se ha ganado a través de 1000 batallas, muchas de ellas invisibles. Por eso, cuando Sagitario se levanta, no es solo él quien se levanta. Algo en el mundo también se eleva. Porque su regreso no es solo personal, es arquetípico. Representa el retorno del fuego sagrado a la vida. Un fuego que no destruye, que no arrasa, sino que ilumina, que transforma, que guía. Un fuego que recuerda que mientras exista un propósito, mientras haya una llama, mientras el alma siga buscando el horizonte, siempre será posible volver a empezar. Y no solo volver, sino hacerlo mejor, más sabio, más libre, más auténtico. Como solo Sagitario sabe hacerlo. Hay un aspecto silencioso, casi imperceptible en la energía de Sagitario que rara vez se explora, su capacidad de trascender el tiempo. No vive atado al pasado ni condicionado por el futuro. Su espíritu vibra con una noción de eternidad que lo impulsa a vivir cada instante con intensidad absoluta, como si cada momento fuera una puerta hacia otra dimensión de sí mismo. Esta relación especial con el tiempo lo vuelve impaciente a veces, porque su alma ya ha visto más de lo que sus ojos alcanzan, pero también lo hace visionario. Es capaz de intuir hacia dónde se dirigen las corrientes invisibles de la vida y actuar en consecuencia mucho antes de que los demás lo comprendan. Esta visión adelantada, casi profética, lo distingue como uno de los signos más adelantados a su época, no porque busque el futuro, sino porque lo encarna. Cuando cae, una parte de su alma muere simbólicamente, no como una pérdida definitiva, sino como una forma de dar paso a una nueva expansión de su conciencia. Sagitario entiende, en lo más profundo de su ser, que el crecimiento verdadero exige desprendimientos, que no se puede evolucionar sin soltar parte de la piel vieja, incluso si esa piel ha sido hogar durante años. Esta muerte interior no es dramática, es una transmutación natural. Es como el fuego que consume lo que ya no alimenta para dar paso a un nuevo ciclo de creación. Y en ese proceso, el alma sagitariana se refina. Se vuelve más precisa, más elevada, más centrada. Poco se habla también de su memoria emocional. Aunque su naturaleza es expansiva y ligera, Sagitario guarda muy profundamente las huellas de lo que lo marcó. No se detiene a revivir el dolor constantemente, pero no olvida. Lo archiva en su santuario interior, donde guarda todo aquello que ha forjado su templo. En esos archivos emocionales está cada traición, cada pérdida, cada promesa rota, cada esperanza extinguida. Y también están las lecciones, las revelaciones, los encuentros que le cambiaron la vida. Sagitario no vive en el recuerdo, pero está hecho de ellos. Su sabiduría no proviene solo de su conocimiento racional, sino también de esa biblioteca emocional secreta que consulta en los momentos de decisión vital. También es importante señalar que su fuego no solo arde hacia afuera. Aunque es símbolo de entusiasmo, movimiento y expansión, hay un fuego interno que lo sostiene en la calma, que lo contiene cuando todo parece derrumbarse. Este fuego no se muestra en las redes, no se celebra en público, no se ve en sus viajes o proyectos. Es una llama silenciosa, que se alimenta de su fe interior, de su compromiso con su propia alma, de la certeza de que todo tiene un sentido aunque aún no lo comprenda. Este fuego lo acompaña incluso en la oscuridad más profunda, y es el que lo guía cuando no queda nada más. No se apaga. No vacila. Es eterno. Otra dimensión oculta es su fortaleza en la vulnerabilidad. Aunque suele mostrarse confiado, independiente y fuerte, Sagitario también atraviesa momentos de profundo quiebre interno. Puede sentirse perdido, herido, decepcionado consigo mismo. Pero no huye de esos estados, los atraviesa con la honestidad brutal de quien no quiere engañarse. Se permite llorar, caer, quedarse quieto, no saber. Y desde esa desnudez emocional, encuentra una fuerza que no nace del orgullo, sino de la humildad de reconocer sus propias fracturas. Su resiliencia no se construye desde la negación del dolor, sino desde su integración. No necesita ocultar sus heridas, las convierte en relatos, en enseñanzas, en mapas para otros que aún no encuentran el rumbo. Sagitario también posee una energía de alquimista emocional. Puede tomar una situación devastadora y transformarla en una historia de esperanza. Puede observar el fracaso y descubrir en él el germen de una nueva posibilidad. Tiene la capacidad de encontrar la belleza en lo roto, de construir sentido a partir del caos.
Esta alquimia no es un acto mágico, es una disposición del alma. Es la decisión consciente de no dejarse reducir por la experiencia, sino de expandirse a través de ella. Y en esa expansión, crece en sabiduría, pero también en compasión. Porque quien ha atravesado el fuego con los ojos abiertos no juzga el dolor ajeno. Lo abraza. Lo comprende. Lo ilumina. Hay además en Sagitario una maestría innata en la reconstrucción de su propia identidad. No le teme al cambio profundo, al cambio de piel, al cambio de vida. Puede reinventarse por completo sin perder su esencia. Puede abandonar lo que ya no vibra con él y comenzar de cero, con el entusiasmo de quien sabe que lo mejor aún está por venir. Esa capacidad de transformación lo convierte en un ejemplo viviente de evolución consciente. Y cada vez que lo hace con más sabiduría, con más presencia, con más fidelidad a su verdad interior. No es un signo que envejece espiritualmente, es un signo que rejuvenece con cada nueva versión de sí mismo. También hay una espiritualidad silenciosa que lo sostiene. Aunque no siga una religión ni una doctrina, Sagitario vive guiado por principios invisibles pero sólidos. Tiene un código interno que respeta incluso cuando nadie lo ve. Cree en la justicia, en la integridad, en el valor de la palabra, en la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Y aunque en ocasiones tropiece, siempre vuelve a ese centro. Ese código es su brújula. Lo orienta cuando todo se vuelve confuso. Lo sostiene cuando la realidad parece no tener sentido. Es esa espiritualidad natural, libre de dogmas, la que lo conecta con lo divino en todas sus formas, en un cielo estrellado, en una conversación honesta, en un acto de valentía, en una risa compartida. En el silencio de la noche, cuando nadie lo observa, Sagitario suele hablar con su alma. Y en ese diálogo íntimo, encuentra respuestas que no vienen de la mente, sino de una parte más alta de sí mismo. Allí confirma que su dolor ha valido la pena, que sus caídas lo han hecho más fuerte, que su viaje no ha sido en vano. Y al amanecer, cuando vuelve a levantarse una vez más, lo hace con la misma llama con la que nació, con la certeza invencible de que su espíritu no vino a esta vida para rendirse, sino para arder. Para iluminar. Para volar. Y para mostrarle al mundo que no importa cuántas veces uno caiga, siempre se puede volver a comenzar, más fiel, más libre, más fuego. Hay en Sagitario una relación con lo invisible que rara vez se menciona. No se trata solo de intuición, sino de una capacidad profunda para sentir lo que aún no ha ocurrido, para presentir las curvas del destino, para leer entre líneas de la vida. Tiene una antena espiritual encendida constantemente, aunque no siempre lo sepa. Puede caminar por un lugar nuevo y sentir la historia que lo habita, puede mirar a alguien a los ojos y percibir la verdad más allá de las palabras. Esta sensibilidad lo conecta con fuerzas sutiles, con símbolos, con sincronicidades que se presentan como señales, como pequeñas pistas que lo guían. Y aunque muchas veces dude de sí mismo, su alma siempre sabe cuándo algo es auténtico y cuándo no lo es. Es un lector de energía, un intérprete del lenguaje no dicho, un explorador del misterio. Este signo también posee una profunda conexión con la naturaleza que no siempre se visibiliza. No es solo amor por los paisajes o gusto por el aire libre, es una comunión ancestral con el todo. Sagitario encuentra respuestas en la montaña, consuelo en los ríos, claridad en la inmensidad del cielo. El fuego que lo habita vibra en armonía con los elementos, y su instinto lo lleva a regresar al origen cuando necesita recordar quién es. La tierra lo enraiza, el viento lo purifica, el agua le devuelve la calma, el fuego lo reencuentra consigo mismo. En la soledad de un paisaje natural, Sagitario se vuelve sabio sin palabras. Escucha el murmullo del mundo, reconoce su papel en el gran diseño, siente su alma expandirse como si el universo entero respirara con él. Otra dimensión no explorada con la suficiente profundidad es su relación con los sueños, no solo los nocturnos sino los que surgen en estado de vigilia, esos que lo impulsan a moverse, a crear, a imaginar un futuro distinto. Sagitario es un soñador en el sentido más valiente de la palabra. Sueña con realidades posibles, sueña con mundos mejores, sueña con un yo más completo, más realizado. Y aunque tropiece, aunque su entorno le diga que no es realista, su visión no se apaga. Su capacidad de visualizar lo que aún no existe lo convierte en un pionero. No espera a que otros lo hagan para intentarlo él. Y en esa visión poderosa, muchas veces solitaria, está contenido el motor de su evolución. El sueño para Sagitario no es evasión, es una promesa.
Es la afirmación profunda de que el alma vino a la tierra a manifestar lo que lleva grabado en su fuego interior. El amor en Sagitario también es un terreno lleno de matices poco abordados. Se suele decir que Sagitario ama la libertad, pero no se comprende del todo la profundidad con la que entiende ese concepto. Para él, amar es dejar ser. Es no poseer. Es no sofocar. Pero eso no significa desinterés o distancia emocional. Cuando Sagitario ama de verdad, entrega su alma con una honestidad brutal. No sabe fingir afecto. Si está, está por completo. Si su corazón vibra con alguien, esa persona se convierte en compañera de viaje, en aliada del espíritu, en refugio y aventura al mismo tiempo. Sagitario ama con fuego, pero también con verdad. Y si en algún momento debe soltar, lo hace con dolor, pero también con respeto. Porque entiende que amar no es retener, sino confiar. No es forzar, sino acompañar. No es controlar, sino volar juntos en la misma dirección sin ataduras. Poco se habla también del vínculo de Sagitario con la palabra. Aunque no siempre elija la forma más diplomática de decir las cosas, hay en su voz una vibración que moviliza, que sacude, que transforma. Tiene la capacidad de nombrar lo que otros no se atreven, de decir en voz alta verdades incómodas que iluminan rincones dormidos. Su palabra puede ser flecha, pero también puede ser antorcha. Y cuando encuentra el equilibrio entre la honestidad y la compasión, se convierte en un orador del alma. Tiene el don de inspirar con su discurso, de convocar con su visión, de encender con sus relatos. Ya sea escribiendo, hablando, enseñando o simplemente compartiendo una experiencia, su mensaje llega directo al espíritu de quien lo escucha. Porque no habla desde el ego, sino desde el fuego sagrado de su autenticidad. Hay en Sagitario una vocación profunda de propósito. No vive bien en el vacío. Aunque disfrute del presente y del goce, necesita sentir que lo que hace tiene un sentido más grande. Busca contribuir, dejar huella, formar parte de algo que lo trascienda. Esta necesidad no nace del deseo de reconocimiento, sino de la conciencia de que su vida tiene una misión, incluso si aún no la entiende con claridad. Esa misión puede tomar muchas formas: educar, sanar, construir, liderar, defender una causa, crear belleza, mover corazones. Pero siempre hay una llama de sentido ardiendo en su pecho. Y cuando se siente desconectado de ella, todo pierde color. Por eso, cuando cae, muchas veces no es por debilidad, sino por sentir que ha perdido su rumbo. Y cuando vuelve a levantarse, lo primero que hace es reconectar con esa misión silenciosa que lo impulsa desde adentro. Porque ahí está su centro. Ahí está su hogar. La alegría en Sagitario no es ingenuidad, es resistencia. Es una forma de rebeldía ante la oscuridad. Su risa no es superficial, es una afirmación de vida. Reír, disfrutar, encontrar belleza incluso en lo duro, es su forma de decirle al mundo que sigue en pie, que su espíritu no ha sido vencido, que aún hay motivos para celebrar. Esa alegría se contagia, se multiplica, se convierte en medicina. Por eso, cuando Sagitario entra en una habitación, su energía cambia el ambiente. No necesita hablar, su sola presencia eleva la frecuencia. Porque irradia una mezcla única de esperanza, fuego y verdad que despierta algo dormido en los demás. Es una chispa que recuerda que la vida sigue siendo un viaje sagrado, que aún queda mucho por recorrer, que aún vale la pena soñar. Y quizás uno de los aspectos más profundos y menos mencionados es su capacidad de perdonar. No desde la ingenuidad ni el olvido, sino desde la comprensión de que el alma humana está en constante evolución. Sagitario puede sentir rabia, decepción, incluso traición. Pero si ha hecho su trabajo interno, si ha aprendido de la experiencia, es capaz de soltar el rencor y dejar ir. Porque sabe que aferrarse al resentimiento solo lo encadena a una versión pasada de sí mismo. Y él no vino a repetir, vino a avanzar. En el perdón, encuentra una forma de liberación. Y en esa libertad, vuelve a encontrarse. Más fuerte, más sabio, más fuego. Porque ese es su destino, arder sin consumirse, caer sin rendirse, levantarse sin mirar atrás. Siempre más alto. Siempre más lejos. Siempre más él.